Hola, acá estamos de nuevo, vamos a trabajar datos agrupados, vamos a calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. De igual forma vamos a partir de una situación, dice, los datos que se relacionan corresponde al tiempo en minutos que un empleado de una empresa deja su puesto de trabajo. El estudio se realizó durante 40 días. Imagínense en un jefe de esos bien cansones que decidió empezar durante 40 días a contar por día cuánto dejaba un empleado el puesto de trabajo. Aquí hay 40 datos, tenemos 40 datos, listo. Entonces el día que más se quedó por fuera fueron 35 minutos y el día que menos tiempo se paró el puesto de trabajo fueron 9 minutos. Bueno, entonces recogemos los datos y tenemos la tablita de frecuencias que ya ustedes la saben construir, no voy a explicar, voy a dedicarme a explicar las medidas de tendencia central. Recordemos que para calcular la media debemos multiplicar XI por FI, por la frecuencia absoluta. En este caso es el punto medio por la frecuencia absoluta. Listo, multiplicamos, sumamos. Nos da 680, vamos a hallar la media, recordemos que la media es igual a 680 dividido el número total de datos, que nuevamente es 40. Entonces, en este caso, la media nos está dando 17, o sea, en promedio, este empleado deja su puesto de trabajo 17 minutos diarios. Bueno, ahora vamos a hallar la moda. Recordemos que para la moda usamos una formulita un poquito más larga que les había trabajado ya en clase y decíamos que la moda, lo primero que voy a hacer es dónde está la moda. Recordemos que la moda está en el intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso el intervalo de moda es el primero y me gusta mucho que sea el primero porque me hacen muchas preguntas sobre ese intervalo. Entonces miren acá, en este intervalo está la mayor frecuencia, ahí está la moda. Entonces recordemos que necesitamos el límite inferior, entonces recordemos la formulita, es igual al límite inferior, que en este caso sería 7, más, y vamos a abrir un paréntesis y nuevamente otro paréntesis, a la frecuencia absoluta de ese límite menos la anterior. Para este caso la anterior sería 0. ¿Listo? Dividido y abrimos otro paréntesis, la frecuencia absoluta menos la anterior, que sería en este caso 0. Si hubiera una frecuencia anterior la colocaríamos, pero aquí sería 0, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior, que en este caso sería 10. Cerramos y cerramos todo el paréntesis y vamos a multiplicar por la amplitud, que en este caso la amplitud es 5. ¿Sí? Entonces le damos enter y ahí tenemos la moda. La moda nos dio 11.2. Podemos, si queremos redondear, recordemos redondear más, acá diré redondear, y vamos a redondear con 2 cifras decimales. ¿Qué número este? ¿Con cuántas cifras decimales? Con 2. Y ahí nos quedó que la moda era 11.29. Recuerden que estamos hablando en minutos, entonces 11.29 minutos. Fue lo de mayor frecuencia. Ahora vamos a hallar la mediana. Para la mediana recordemos que es donde es el dato de la mitad. Para este caso, para hallar la mediana, lo primero que debemos hacer es, recordemos esto sería un medio de 40, entonces sería 40, que es el número total de datos, dividido 40 dividido 2. Este es el lugar que ocupa la mediana. Este es el lugar que ocupa la mediana. Y lo buscamos en la frecuencia acumulada. Entonces venimos acá, voy a buscar el dato número 20.
Entonces en la acumulada el dato número 20 está en la segunda fila. Vamos a ponerle aquí amarillo. Aquí está. Esta es la mediana. Vamos a resaltar la moda, diré. La moda la dejamos con verde. Y la mediana la vamos a poner con amarillo. Estaría la mediana. Ya vimos que está ubicada en la segunda fila. Entonces decimos que la mediana es igual al límite inferior de esa fila, que es 12. Más J, que nosotros hemos dicho que J era la diferencia del dato que acabo de encontrar menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 12, dividido la frecuencia absoluta donde está la mediana, que es 10. Discúlpenme que acá, dividido la frecuencia absoluta donde está la mediana, que en este caso es 10, y multiplicado por el amplitud, que sería 5. Damos enter y nos salió que la mediana es 16. Verificamos que está entre el intervalo 12 y 17. Sí, la mediana nos dio 16. Como se darán cuenta, la media, la moda y la mediana nos está dando muy diferente. ¿Qué indica esto? Que hay mucha dispersión en los datos. Bueno, así como calculamos la mediana, vamos a hallar el primer cuartil. Recordemos que para calcular el cuartil debemos hacer K por N. Recuerden que es K por N sobre 4. Entonces, voy a colocarlo acá. Este sería K, para hallarlo aquí, por N dividido 4, porque estoy dividiendo mi población en 4 partes iguales. Para este caso, K es igual a 1 porque estoy buscando el primer cuartil, por N, que dijimos que era 40, dividido 4. Entonces aquí nos dio que el lugar que ocupa el primer cuartil es el 10. Entonces ese lugar 10 nos dio en el primer intervalo. Entonces nos dio acá en este primer intervalo. Vamos a colocarle, está en ese primer intervalo. Y lo miramos también en la acumulada. Entonces volvemos a aplicar lo mismo. El límite inferior es 7 más J, que es la diferencia de este lugar que abrimos paréntesis, el lugar que acabamos de encontrar 10, menos la acumulada anterior, pero en este caso la acumulada anterior es 0, dividido la frecuencia absoluta, que en este caso nos dio 12, y multiplicado por la amplitud, que sería 5. Ahí hallamos el primer cuartil. De igual forma le podemos quitar las cifras decimales por acá o hacer redondeo como lo habíamos hecho. Para el tercer cuartil procedemos de la manera similar también. K por N sobre 4, pero en este caso K es 3, entonces sería igual a 3 por 40 dividido 4, y en este caso nos daría 30. Vamos a buscar el dato número 30. El dato número 30 también lo buscamos en la frecuencia acumulada y nos damos cuenta que está en la tercera fila. Vamos a ponerle aquí colorcito, que sería este, y acá también. Entonces está en la tercera fila, ese cuartil 3. Entonces de la misma manera como hemos hallado los otros, es igual al límite inferior más la diferencia entre el lugar que ocupa menos la acumulada anterior, que sería 22, dividido la frecuencia absoluta, que sería 9. Ahí volví y la embarré porque no le coloqué. Dividido 9, bueno, la frecuencia absoluta, así que sería 9, por la amplitud, que sigue siendo 5. Nos damos cuenta que ahí el tercer cuartil nos dio 21.4. También le quitamos cifras decimales y nos quedó que es de 21.4. El decil 8 corresponde, vamos a mirar, corresponde, lo calculamos de la misma forma y sería igual a 8 por 40, pero como es decil ya sería dividido 10.
Entonces nos dio que el decil 8 nos da nos dice que ocupa el lugar 32. Y el lugar 32 está en esta otra fila. Miremosla acá. Vamos a ponerle otro colorcito. Este. Y aquí, miren, ahí está. Entonces venimos acá. Ponemos este mismo y vamos a buscar el decil 8, que sería el límite inferior más la diferencia entre el lugar que ocupa y el anterior, que es 31. Ahí. Menos el anterior, que es, discúlpeme acá, la diferencia entre el lugar que ocupa menos el anterior, que es 31. Dividido la frecuencia absoluta, que sería 5, y multiplicado por 5. Ahí tenemos que el decil 8 es 23. En forma similar deben hallar el percentil 6. Lo dejo ahí como que sería igual a 6 por 40 dividido 100. Y ya una vez se hace esto, aquí a 6, busqué el percentil 6, dividido 100 sería el que ocupa el lugar 2.4, estaría ubicado en la primera fila, y recordemos pues que ahí ya sería igual al límite inferior más J, que es la diferencia de 2.4 menos 0, entonces daría simplemente 2.4 dividido la frecuencia, que sería 12, y multiplicado por la amplitud, que sería 5. Entonces el percentil 6, que recordemos que tiene que ver pues que dimos la población en 100 partes iguales, nos dio en este caso 8. Bueno, ya ahí tenemos las medidas de centralización y las de posición. Para hallar la medida de dispersión, voy a venir acá, voy a copiar de esta tablita toda esta parte, me la voy a llevar para no ponerme esta parte hasta acá. Voy a traérmela, aquí hicimos en el otro video, para que me quede una vez lista, control B, para traerme estas formulitas. Y aquí nos quedó, voy a borrar esto que no lo necesitamos, porque además va a dar diferente. Entonces ahora sí, para hallar las medidas de dispersión, la varianza, la desviación típica, y el coeficiente de variación, se hace de la misma forma como procedimos. Recuerden, XY menos la media, que sería igual. En este caso, XY es el punto medio, que sería 9.5 menos la media. Recordemos que aquí en este computador que tengo no me funciona bien inmovilizar. Me toca hacerlo en forma manual. Inmovilizo e inmovilizo acá y le doy Enter. Y ahí ya sí puedo arrancarla, miren. 9.5 menos 17, arrastro, y ahí tenemos la diferencia. Ahora esa diferencia hay que elevarla al cuadrado, entonces sería igual a este por, volvemos y lo multiplicamos y arrastro. Luego ese valor que me dio lo debo multiplicar por la frecuencia. Entonces al anterior, discúlpenme, acá me va a pasar lo mismo. Permítame, yo voy a ampliar este. Listo. Aquí nos ubicamos. El anterior lo multiplico por la frecuencia absoluta y arrastro. La dispersión acá nos va a dar muy alta, porque mire que la media, la moda y la mediana nos dieron muy diferentes. Lo sumo y ahora sí puedo hallar la varianza. Recordemos que es igual a este dato dividido n menos 1. Como n es 40 menos 1, daría dividido 39. Ahí nos dio la varianza. Todavía con esa no hago nada.
Debo hallar la desviación típica, que es la raíz, de la varianza, o sea, la raíz de este número. Tenemos la raíz, entre la desviación típica nos dio 6.88. Ahora sí hallo el coeficiente de variación, que va a ser igual a 6 dividido la media y multiplicado por 100. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de variación. Entonces, si nos damos cuenta, es tolerable. ¿Qué quiere decir eso? Como nos dio 40.5, quiere decir que la media, o sea, los datos son heterogéneos, pero la media es tolerable. ¿Qué quiere decir? Como nos dio por debajo del 50%, aunque pues no es una media así óptima la que uno esperaría, sí es tolerable. Cuando nos da por encima del 50% es que debemos decir que esa media no es representativa. Aquí es tolerable, podemos trabajar con ella. Podemos decir que evidentemente, ¿qué indica eso? Que evidentemente el empleado se está retirando en promedio 11 minutos diarios de su puesto de trabajo. Entonces ya uno pensaría en tomar decisiones. ¿Qué indica ese cuartil 1? El cuartil 1 indica que de esos datos, o sea, en un 25% de esos datos, él se retiró hasta 11.2 minutos de su puesto de trabajo. Y el 75% indica que él se retiró hasta 21 minutos de su puesto de trabajo, en un 75%. Bueno, esto sería todo en este video. Espero que les haya servido.